importantes actividades sociales, culturales y deportivas. Para más información, llámanos al 948 29 30 40 o pasa por nuestras oficinas en el Sadar. Vive tus Navidades en Rojillo. La Brújula de Navarra, Onda Cero. De la tarde estamos aquí ya en la Brújula de la Historia, pues para hablar del asentamiento vascón de Irulegui. Vamos a pasar ya directamente a saludar, porque a mí que se me vea, que se me escuche a mí, hoy aquí importa poco. Lo que importa es que hablemos y que entendamos sobre todo a Machín Ayestarán, que es el director de la excavación, ¿no?, en Irulegui. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora te voy a preguntar sobre todo ello, pero también déjame saludar a Chus García Gazolaz, arqueólogo del Instituto Príncipe de Viana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tercera vez ya o cuarta por aquí. Sí, no sé. Sí. Demasiadas ya, ¿eh? Sí, seguro. Bueno, no te creas, ¿eh? Al oyente yo creo que le gusta, así que habrá que seguir llamándote. Asentamiento vascón en Irulegui, cuando todos creíamos, ¿no?, que igual ya nada, y va y de repente tenemos un asentamiento vascón ahí. Cuéntanos cómo descubrís eso, qué es lo que estáis descubriendo, en qué se está trabajando. Bueno, en principio estamos trabajando ya desde hace unos cuantos años, desde el 2007, si no me equivoco. Estamos trabajando en el Valle de Aranguren, es donde se ubica este yacimiento, en un cerro en la localidad de Laquidain, y el mismo monte se llama Irulegui. Entonces, en este monte hay diversas fases, entre ellas, pues bueno, habría que subrayar dos. Una es la del castillo medieval, que ya lo hemos investigado, lo hemos excavado durante aproximadamente 10 años, y ya está musealizable, está musealizado y se puede visitar, está con paneles, y bueno, cualquiera que le guste el senderismo, pues es un paseo muy bonito y muy recomendable. Y esa sería la fase que tenemos mejor estudiada, digamos, y en la otra fase que empezamos hace poquito sería la fase de la Edad del Hierro, y encontraríamos pues en las laderas, no exactamente bajo el castillo, sino más en las laderas, en la ladera del monte, encontraríamos un poblado de la Edad del Hierro. Entonces, en la Edad del Hierro estamos hablando aproximadamente, hay varias edades de hierro, hay una división dentro de estos periodos, y estaríamos hablando pues del milenio aproximadamente antes de Cristo. Vale. Desde el 800, 700 antes de Cristo, desde el siglo hasta 8-7, ¿no?, hasta el 1 más o menos. Eso es, hasta la llegada de los romanos aquí a la cuenca. Vale. Para describir pues un poco dónde andamos trabajando y en qué, pues esto sería un poco el tema. Vale. ¿Qué supone, Chus, este tipo de descubrimientos o de asentamientos para Navarra? Pues mira, igual la parte, digamos, histórica se la dejo a Machín, pero te quiero por lo menos subrayar que sí supone esta actuación. Me parece sí que es importante destacar la figura del Ayuntamiento de Aranguren, porque es una gestión municipal del patrimonio arqueológico pues ejemplar y que se da en muy pocas ocasiones. Mira, me alegra escuchar eso. ¿Por qué? Pues porque prácticamente desde que en el 2007 son conscientes de ese patrimonio, de esa fortaleza medieval, ¿no?, de ese castillo que defendió en su momento el Reino de Navarra, hasta el poblado del Hierro, en el que está ahora trabajando, llevando las investigaciones Machín. Pues en 2007 se dieron cuenta de ese patrimonio y apostaron decididamente por ello. Entonces, claro, puedes decir, joder, es que, a ver, el municipio de Aranguren, que tiene las Mutilvas, es un municipio potente, económicamente solvente. Bueno, efectivamente lo es, pero también hay otros que lo son y no apuestan por su patrimonio arqueológico. Y la realidad es que prácticamente ellos han financiado todas las intervenciones, tanto las excavaciones arqueológicas, los procesos de conservación
y de restauración y consolidación que son caros, y han hecho una inversión muy, muy potente, muy potente. Y bueno, el gobierno de Navarra les ha apoyado fundamentalmente con asesoramiento técnico, con estos últimos años con restauración de materiales, pero quiero decir, no es un sitio en el que el gobierno de Navarra, la Dirección General de Cultura, haya puesto dinero. O sea, ellos han sido conscientes del primer momento de la importancia, y digamos que los mandatarios, los responsables políticos de ese ayuntamiento se han convencido y han sabido convencer a los miles de habitantes que tiene el valle para que parte de su dinero se destine año tras año a eso, y eso ocurre muy poquitas veces. Eso es de agradecer. Es que he leído, no sé si era en Diario de Noticias, declaraciones precisamente del alcalde, que buscaba que pues al final sea un punto de encuentro, ¿no?, para toda Pamplona y su comarca, porque al final estamos hablando de la historia de Navarra, de los alrededores de Pamplona, de Iruña, y bueno, pues al final, a nivel histórico, si le preguntaba yo a Chus, a nivel arqueológico, ¿qué supone a nivel histórico? ¿Qué supone esto? ¿Es habitual este tipo de asentamientos? ¿Cómo suelen ser? Pues habituales, la verdad es que hay bastantes castros o poblados fortificados de la Edad del Hierro identificados en todo Navarra, pero hay muy pocos excavados y sobre todo los que se han excavado están en el Valle del Ebro. Los pocos que se han excavado de ahí hacia el norte, en la cuenca de Pamplona estarían Sansol, esa que en Muruastrain, que se excavó en los años 70, finales de los años 70, 80, y poco más, algún que otro sondeo en alguno, pero la verdad es que se desconoce este tipo de yacimientos arqueológicos, cómo son realmente sus características pues en la cuenca de Pamplona y en las zonas alrededores. Siempre, yo recuerdo cuando estudiamos en el colegio, se decía, ¿no?, los vascones llegaron antes, luego los romanos, ¿no?, de ahí el cambio del nombre de la ciudad, tal y cual, pero claro, muchas veces nos cuesta también no situarlos en la historia, porque los situamos, pero ¿cómo eran también sus poblados? No sé si qué tipo de estructura tenían. Pues, que además hay que decir que, claro, si han pasado, si estamos hablando del siglo VIII y el I antes de Cristo, son varios años, ahí puede haber una evolución y verse. Sí, y en ese aspecto también hablar de los vascones para describir a toda la gente que vivió durante esos 8 siglos, pues nos parece un poco arriesgado, ¿no? Sí. Los vascones son una gente un pueblo, una etnia, que los romanos describieron desde las fuentes escritas, y en distintos periodos y con distinto nivel de conocimiento y distintos intereses incluso a la hora de escribir esos documentos, ¿no? Entonces sí, es muy parcial lo que sabemos de estos vascones. Lo que sí sabemos es que los ubican en torno al siglo II antes de Cristo, I antes de Cristo, los ubican en la actual Navarra y alrededores, pero arqueológicamente no tienen ningún distintivo en comparación con las otras culturas de la Edad del Hierro que pueden existir en el Valle del Ebro, que pueden existir en zonas colindantes. Lo que sí es común en este tipo de sociedades es que efectivamente se agrupen en castros o en poblados fortificados. Es un fenómeno que comienza aproximadamente pues ahí en el 700, 800 aproximadamente, y buscan cerros en los que asentar sus poblados, y pasan de vivir en las vegas fluviales y en los valles, pasan de vivir de zonas cómodas a zonas, digamos, incómodas para habitar, ¿no?, con ese deseo de defenderse mediante defensas naturales y artificiales, tanto como murallas, fosos y demás, ¿no? Esto es algo general que se da en toda Europa, pero bueno, es muy interesante ver estos procesos generales, las diferencias locales que puedan tener, ¿no? Los ritmos locales, las diferencias
que puedan tener ahí. Chus, se encuentran distintos yacimientos vascones a lo largo de Navarra. Ha destacado alguno también Machín, pero pues eso, ¿qué podemos decir de los asentamientos de los vascones que conocemos más que nada de ellos? A ver, el problema que de alguna forma ya ha destacado Machín es que resulta muy complicado dentro de la actual geografía foral. Y, a ver, no nos resulta complicado saber, este yacimiento probablemente se encuadra cronológicamente en esos siglos en los que los historiadores romanos dijeron que en un área geográfica que no es fácil de precisar vivían los vascones. Entonces, si nosotros llegamos a un yacimiento de esos, que si encima no lo hemos excavado, simplemente tenemos algunos restos de su cultura material, decir, ¡oh, estos son vascones, seguro! Eso es difícil, ¿no? Sí. Es difícil. Entonces, lo que sí que podemos, ya hemos empezado, o sea, hay unos cuantos yacimientos de esos siglos en el sur de Navarra, que hemos excavado y que, bueno, conocemos un poco cómo son sus casas, cómo las construían, qué estructura tenía el poblado, cómo construían sus defensas. Y ahora un poco el más septentrional, el más norteño es el que está excavando Machín, ¿no? En la cuenca de Pamplona. Y eso aportará, y veremos, como decía él, a nivel local más pequeño, qué diferencias hay, si hay diferencias en la cultura material, si no las hay. No es nada fácil, ¿eh? Imagínate, es como si... No sé, quiero decir, ahora, por ejemplo, a través de tu ropa y de los enseres que tú tienes en tu casa, que yo pueda determinar si tú eres castellano-leonés o no, o eres extremeño. Claro. Está complicado, ¿verdad? Sí, bastante. Hombre, si digo tengo si tengo tu voz, si tengo documentación escrita, si tengo una serie de elementos... Puedes acceder a mi digestión igual, ¿no? Pero si no, está bastante complicado. Entonces, todos esos temas de etnicidad que se plantean justo en ese momento, abordarlos desde la cultura material, pues cuando en montones de ocasiones hay muchísimos elementos de la cultura material y de lo que la rodea, incluso elementos más trascendentes, como puede ser artísticos, que son transversales a medio mundo. Entonces, no sé, yo, a ver, los temas de etnicidad en esos siglos yo soy muy... Son muy complicados de investigar desde la arqueología. Hace falta un hallazgo singular, ¿no? Lo siguiente para poder indagar en esas cuestiones. Como nosotros los arqueólogos intentamos investigar el pasado desde los materiales, desde los restos materiales, pues bueno, se nos hace más fácil poder determinar un poco o poder decir cosas sobre su alimentación, su economía, arquitectura, artesanía, este tipo de cuestiones a los que, bueno, podemos hablar con bastante más solidez que de aspectos inmateriales, evidentemente. Claro. O sea, solamente yo creo que desde estos aspectos inmateriales casi podemos especular o decir algo basándonos en unas fuentes bastante más tardías de los romanos, pero, como digo, es una labor bastante más arriesgada, aunque, bueno, también pues hay que poner encima de la mesa pues todas las cuestiones que podamos tener, todas las preguntas que podamos tener, porque ese es el camino para poder proseguir, ¿no? Preguntándonos, ¿no? Acabamos encontrando, no sé si respuestas, pero por lo menos acercarnos a lo que se podría llamar en algún momento verdad. ¿Qué amplitud tiene este yacimiento? Pues este yacimiento, de lo que conocemos hoy en día, porque hace pocos años que hemos comenzado a investigar el yacimiento, estimamos que en principio sería un poblado pequeño con materiales perecederos. Cuando por primera vez suben ahí arriba no llegaría a las 2 hectáreas. Y después se da un fenómeno de aglutinación de gente que va subiendo arriba o un aumento demográfico, que esto sí es visible en toda la cuenca desde los trabajos que ya hicieron tanto Chus como otros investigadores, que hay un aumento demográfico. Entonces el poblado pues efectivamente va agrandándose hasta cierto punto, hasta llegar aproximadamente a las 2 hectáreas y media, por ahí. Es en su momento ya final, con el contacto con Roma, estimamos que el yacimiento puede llegar hasta las 10 hectáreas. 10, ¿eh? Pero no, evidentemente no estamos hablando de un urbanismo
como se puede encontrar en las casi, digamos, protociudades o ópidas del Valle del Ebro, sino que pues estamos hablando de otro tipo de urbanismo que empezamos a descubrir ahora mismo. Claro, que igual mismo me estoy montando yo mi película, igual dices, Aitor, ¿qué narices estás diciendo? ¿No? Dices, bueno, pues igual se veía venir acercamientos pues, de romanos o lo que sea, y con el tiempo, obviamente con mucho tiempo, ¿no? Fueron precisamente, ¿no?, hacia las montañas a defenderse, ¿no? O igual también, ahora que acabamos de tener riadas, igual también dices, joder, pues había riadas y claro, pues había que escapar de las cercanías de los ríos. Claro, yo con Chus, casualidad, he hablado más de cuevas. Por los últimos descubrimientos han ido más por ahí. Pero aquí no estamos hablando de ninguna cueva. ¿Cómo se descubre esto de repente? ¿Cómo de repente, venga, tenemos aquí esto? ¿Qué pasa? ¿Alguien tropezó o cómo se da? Pues precisamente los trabajos comenzaron en el 2007 a raíz de que unos vecinos de Aranguren pues sabían que había un castillo por la toponimia, por varios estudios también de las fuentes escritas que se hicieron anteriormente, de que en ese cerro, en ese monte, en Irulegui, podía existir el castillo. Se veían incluso algunos restos en superficie que ya los catalogaron en los 90. Claro, pero el castillo es El castillo es mucho después. medieval, eso es. Entonces, comenzando en esos trabajos del castillo... ¿Es a raíz de eso? A raíz de eso, en el 2007 realizamos unas cuantas catas para poder valorar, hacer un inicio de los trabajos y valorar la potencialidad arqueológica del monte. Y ahí pues nos dimos cuenta de que efectivamente pues había un poblamiento de la Edad del Hierro al cual no le hemos hecho demasiado caso y no nos hemos centrado porque efectivamente el Valle de Aranguren quería que nos centráramos primero en el castillo, ¿no? Entonces, ahora, una vez que ya se ha terminado de excavar, investigar y musealizar ese castillo, pues ahora es cuando comenzamos a investigar el poblado. ¿Cuánto trabajo hay por delante en esto? Pues pregunta. Depende de la voluntad de las instituciones locales y provinciales. Eso es un poco la respuesta de siempre, que por nosotros pues no terminaría nunca, ¿no? Sí. Pero... Esto a Chus le suele tocar también la parte administrativa, ¿no? La arqueológica casi, no voy a decir que queda de lado, pero seguramente te queda la parte muchas veces más aburrida, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto cuando te llega un descubrimiento nuevo? ¿Qué tipo de, no sé si de papeles, si a la audiencia o interesa el tipo de papeles que se tienen que rellenar, pero sí qué tipo de procedimientos hay que llevar a cabo? Bueno, el caso además de Irulegui, sobre todo la investigación que ha comenzado Machín es especialmente interesante por cómo la ha abordado, al margen ya de la intervención en el castillo. La intervención en el Castro de la Edad del Hierro, digamos, porque está siendo absolutamente canónica y ortodoxa, y como a nosotros nos encanta que sea, ¿no? ¿Por qué? Hago un poco la pelota, pero adelante, se lo merece. No. Quiero decir, han hecho unos sondeos previos para valorar la secuencia estratigráfica, la potencia que tenía el yacimiento. Han hecho una prospección geofísica mediante georradar y magnética para, antes de excavar, tener ya una pista de qué es lo que hay en el subsuelo y cómo crear estrategias de cara a que la excavación sea lo más eficaz posible. Han hecho prospecciones geológicas, sondeos geológicos en distintos puntos de esas 10 hectáreas para comprobar las variabilidades edáficas del terreno, que eso indica qué zonas de ocupación dentro del castro podía haber. Han hecho sondeos en distintos puntos de todo el sistema fortificado del castro. O sea, quiero decir que antes de decir, ¡buah, aquí está el yacimiento, venga, coge y venga, vamos a abrir y a sacar las casas! No, han hecho un acercamiento progresivo y muy meditado para ser lo más eficaces posibles. Entonces, en ese sentido, pues es una intervención que está siendo pues afortunada, con unos resultados muy buenos, muy espectaculares, pero también porque han llevado una metodología muy cuidada, muy bien meditada, con mucha cabeza, ¿no?
Ujú. Y en ese sentido nosotros administrativamente, pues bueno, igual sería un poco farragoso ponernos a explicar cómo, ¿no? Pero quiero decir que al final, en general, todas las intervenciones arqueológicas requieren una autorización mediante resolución de la Dirección General de Cultura. Y a nosotros como técnicos, pues nos toca de alguna forma, pues auditar esos trabajos que se están realizando en Irulegui, y en este caso, pues poco tenemos que decir más que, bueno, pues que ojalá puedan seguir adelante porque lo están haciendo muy bien, ¿no? Y digamos, ese protocolo que te he relatado un poco, pues Sí. lo han llevado perfectamente, Desde ¿no? el Con lo punto de cual, vista de profesor, ¿les darías la MH, matrícula de honor, un 10? pues en este caso absolutamente, porque lo están haciendo francamente bien. Bueno, oye, ¿qué O qué sea decir ante esto? Pues muchas gracias. La verdad es que no lo haríamos tanto si aunque pues hoy mismo, ¿no? Estoy hablando yo, pero estamos hablando de que en el proyecto de Irulegui estamos un grupo bastante más amplio. Ujú. Y aparte de este grupo, pues siempre tenemos la ayuda y el asesoramiento técnico de tanto de Chus, Jesús también, también el equipo de restauración, que nos ayudan siempre a tomar decisiones de momento acertadas, al menos reflexionar sobre todo esto, ¿no? ¿Cuánta gente estáis en el equipo, digamos, dedicados a ello? Pues a tiempo completo y así, pues estoy yo mismo. Pero la verdad es que cuando hacemos la excavación contamos con varios arqueólogos más, muchos alumnos universitarios también, en torno a 15. También contamos con arquitectos, geólogos, físicos, que intentamos trabajar un poco en red porque hoy en día incluso la arqueología pues se ha vuelto un poco eso, ¿no? Casi podemos decir muchísimas más cosas intentando ver los restos desde otras perspectivas y desde otros saberes y otras disciplinas que bueno, seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Entonces eso es un poco lo que intentamos, pues renovar en discurso, pero también en puntos de vista y intentar trabajar en red. Estudiantes que me imagino que irían ahí de forma casi o totalmente voluntaria. Sí, van de forma voluntaria y hay que agradecer Claro. ese trabajo. Nosotros intentamos ofrecerles formación, tanto teórica como práctica, y es verdad que nosotros mismos lo hemos vivido y es algo que se agradece, la verdad, bueno, el alumno pues tenga formación de campo, que no es algo común y hoy en día incluso se está llegando a cobrar por ello. Pues mira, eso es lo importante, que al final está muy bien, nos gusta a todos, dime Chus. Sí, no, que no les quito el mérito, pero están obligados, que para eso quieren ser arqueólogas y arqueólogos en el futuro. Pero en Aranguren, además, destacar que hay muchos voluntarios, Sí. que no son estudiantes. O sea, gentes no, algunas personas como Rubén tan implicados, ¿no? Evidentemente, Gentes que, sí. quiero decir, personas que se han implicado, personas que no tienen ese perfil técnico en la arqueología, pero que se han implicado absolutamente con este proyecto y que están constantemente ayudando, constantemente preocupados, Y constantemente es facilitando, Y es ¿no? gracias a ellos por lo que este proyecto está saliendo realmente. No, que la ciudadanía también empuje, y entonces el ayuntamiento es el que dice, bueno, pues si la ciudadanía quiere, no me queda otra que apoyar esto, ¿no? Básicamente. Es así, mira, hay yacimientos arqueológicos que el gobierno de Navarra, y me parece que tiene obligación de cuidarlos y de mantenerlos a lo largo del año. Te puedes imaginar, los yacimientos arqueológicos que están a mitad del campo, si no los mantienes, en unos meses se convierten en una selva. Sí. A Irulegui no hemos tenido que subir nunca nosotros a cortar vegetación. No, precisamente porque en el mismo Valle de Aranguren hay pastores que se encargan de subir con las ovejas allá arriba, aunque no es lo más cómodo para ellos. Para ellos lo más cómodo es quedarse en el valle y en sus granjas, pero suben periódicamente y bueno, ayudan en estas labores de limpieza. También la brigada del ayuntamiento, también pues gente en trabajo comunitario y en Así que Auzolán. tenemos que dar las gracias a las ovejas. Bueno, también yo agradecería más al pastor. Sí, al pastor y a todo aquel que sube a desbrozar todos los años. Oye, la idea, no sé si ya lo habéis dicho o va a ser esa idea, es que se haga
tipo precisamente como está el castillo, una especie de exposición, de museo que al subir ahí se pueda ver, o no tenemos ni idea de esto. No sé qué preguntar a la parte de Yo gobierno. supongo que, a ver, ya hemos tenido alguna conversación con el ayuntamiento y viéndolos lo concienciados que están por su patrimonio, yo entiendo que, claro, están haciendo una inversión muy importante. Nosotros mismos les estamos hablando de la importancia que tiene el Castro de Irulegui históricamente, o sea, arqueológica e históricamente es un yacimiento bastante trascendente en el proceso de romanización, ¿no? Y de la fundación de Pompelo, etcétera. ¿Por qué? Que luego lo cuenta Machín cómo fue asediado, cuál es el final del asentamiento, ¿no? Sí. Pero entonces, en ese sentido, yo pienso que es claro que se merece que se haga, como se ha hecho en el castillo, que se haga un proceso de consolidación, de musealización y que al menos algo del Castro, ¿no? Que cuando uno sube a disfrutar de esa fortaleza medieval y de las vistas impresionantes que hay desde esa atalaya, Sí. pueda además contar que previamente hubo un Castro, un pueblo de la Edad del Hierro, que tuvo una importancia grande en el proceso de romanización, o sea, tiene una importante historia que contar. Y los restos tienen la suficiente entidad, lo que está apareciendo, como para que así pueda ser. Bueno. Pero claro, hace falta tiempo y una inversión, claro. Claro, todo requiere dinero al final en esta vida. Machín, pues ya sabes cuál es mi pregunta. El por qué. Yo soy como un niño, pregunto a todo por qué, y además ya he leído también lo de el descubrimiento del bebé perinatal, pero Ajá. cuéntame cómo ese asedio, cómo fue todo. Vale, pues simplemente... Haznos viajar en la historia. Primero contestaré igual el tema del perinatal. Vale. Que es bastante común este tipo de enterramientos, porque tal y como antes he comentado, que es propio y es característico de la Edad del Hierro, este tipo de asentamientos en altura, también es característico de la Edad del Hierro un ritual de incineración que suplanta un poco el ritual anterior de inhumación o enterramiento. Claro. Dejan de enterrar y lo que hacen es incinerar y pues esos restos de las piras que han ardido y demás, pues lo que hacen es meterlos en urnas o incluso en distintas vajillas cerámicas, Sí. y enterrarlos. Este es el tipo de ritual que se hace. Es el ritual que se hace, digamos, a las personas en general, pero a las personas que por X no hayan llegado a ser del todo personas, parece ser que, y ese es el caso de los perinatales o recién nacidos o de estos individuos, parece ser que no los podían incinerar como las personas adultas y todos los demás habitantes, pero tampoco los echaban ahí fuera como alimañas. Claro. Entonces los enterraban debajo de las casas, debajo del alero, o haciendo agujeros debajo de los postes, pero los enterraban ahí, efectivamente en un lugar sagrado, como era el hogar o la casa, pero privado, ¿no? Uh-huh. Entonces este tipo de evidencias que se han encontrado en muchos poblados que se han excavado en el Valle del Ebro y también por estas zonas, es algo que perdura también. Esto perdura luego en la época romana, en la medieval, casi llega hasta hace muy poco este tipo de enterramientos. Pues bueno, es algo común, pero como antes hemos comentado que se han excavado pocos poblados, pues claro. Irulegui es uno de los pocos en los que ha salido. Pues mira. Pues y ahora me decía Javier Gorosqueta, nuestro técnico, que está atento escuchando también, me decía, sale en uno de los libros de Dolores Redondo, este tipo de ritos, este tipo de enterramientos. Sí, era algo común también en los caseríos hasta hace bien poco, que pues los niños y niñas recién nacidos o incluso los que habían nacido guardarlos en el seno del hogar, ¿no? Digamos, eso para... es, porque no habían sido bautizados y no se podían enterrar en el cementerio, sino que, pues bueno, y como no eran alimañas y realmente era gente de la familia, pues se quedaban en un lugar sagrado, pero era parte a la vez privado. Era parte de la familia, ¿no? Y eso bueno, es. Nos quedan 5 minutos para que nos cuentes Pues el asedio. En estos 5 minutos os cuento el momento final de Irulegui, ¿vale? Vale. Después de estos 8 siglos aproximados de
de vida del poblado, que tiene varias fases de casas unas sobre otras, hemos llegado a investigar la última. Y la última tiene un final, y es un final al parecer violento, y se trata de un nivel de incendio en la que pues aproximadamente la mitad del poblado ha sido incendiado de forma intencionada. Y nos aparecen vestigios como podían ser armamento, que nos señalan que hubo una intención clara y una intención bélica en la quema de este poblado. Esto nos permite poder tener, digamos, una imagen entre comillas congelada de ese último momento de Irulegui, y poder ver, por ejemplo, las distintas estancias que vamos viendo dentro de una vivienda, qué función podían tener, porque evidentemente allí a nadie le dio tiempo a recoger nada e irse con todo lo que quería, ¿no? Ahí salieron, no sé si los mataron o qué pasó, pero lo que sí sucedió es que aquello después de ese ataque se abandonó, y han pasado aproximadamente 2000 años y ahí sigue, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con que las cosas están tal cual las dejaron ahí, debajo del derrumbe de esas viviendas incendiadas, ¿no? O sea, que fueron incendiadas intencionalmente en un ataque. Eso, claro, lo encuentras a través de, me imagino, restos, ¿no? Eso es. Y, sin embargo, no fue un ataque de los romanos contra los de Irulegui, sino que, de un modo u otro, Irulegui y los vascones de esta zona estaban en un bando o en otro, en una guerra civil entre romanos, entre Pompeyo y Sertorio. No sabemos exactamente en estos momentos de la investigación, y no sé si podremos incluso saberlo, pero bueno, sorpresas ya nos hemos llevado y intentaremos averiguarlo. No sabemos con qué bando se alineaba Irulegui, pero sí sabemos que no tuvieron opción de neutralidad y que eligieron un bando u otro, pero les incendiaron la Se equivocaron. Mitad del poblado. Parece ser que sí. O sea, que eligieron el bando, digamos, incorrecto, y esto, claro, fundamental para el desarrollo, dices, Chus, de lo que se conoció, ¿no? También de Pamplona. Hombre, es muy interesante porque se da en el seno, como dice Machín, de una guerra civil, en el contexto del proceso de romanización de esta zona de Navarra, de la creación de un enclave administrativo muy importante que es Pompelo, de cómo se gestiona las interacciones entre esas poblaciones autóctonas con las primeras autoridades militares y políticas romanas. Entonces, es decir, en todo ese cóctel está el castro de Irulegui, ¿no? Y por eso, claro, se ha excavado mucho en Pompelo y conocemos la ciudad romana. Pues ahora está Machín excavando un enclave de los habitantes de un castro en ese momento, pero que no estaban ocupando, que no eran ciudadanos de Pompelo, ¿no? Claro. Entonces, y que se posicionan, como dice, probablemente por uno de los bandos, y se ven involucrados en esa guerra. Entonces, todo ese contexto, pues poder estudiarlo arqueológicamente, yo creo que pasa muy pocas veces. Y todo esto, como se diría vulgarmente, se descubre con las piedras. Pues bueno, con las piedras, digamos, quitándolas, ¿no? Quitándolas de una forma pues bastante ordenada, lo más ordenada posible, porque es verdad que los arqueólogos tenemos una gran responsabilidad en este tema, y es que solamente tenemos una oportunidad de excavar en la vida, y de esa excavación lo único que va a quedar va a ser los informes que hagamos nosotros y las publicaciones que hagamos, ¿no? Entonces, tenemos una única oportunidad de excavar un sitio como este, y hay que hacerlo de la mejor manera que se pueda. Bueno, pues que me hablen de presión para los futbolistas, a los deportistas o lo que sea. Eso sí que es presión, porque a todos nos gusta saber de nuestra historia, y como bien decís, la historia y todo al final depende del dinero y la financiación, así que lo que hay que hacer es apoyarlo, ya sea ayuntamientos, ya sea gobierno, ya sea instituciones, ya sea quien sea, pero hay que apoyarlo, y a nosotros no nos queda nada más que, Machín, ahí estarán, darte las gracias
por haber venido hasta aquí y nada, que siga el trabajo, a ver qué nos descubrís. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a ti, Chus García Gazolaz, lo mismo. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo poniendo un poquito de luz sobre nuestra historia. Muy bien, muchas gracias. Pues llegamos así al final de la Brújula de Navarra. Se quedan con Juan Ramón Lucas. Muy buenas tardes.